han esperado pacientemente esta ponencia. Muchas gracias. También agradecer a todos los espectadores que se conectaron desde temprano. Estamos muy contentos con la participación de cada uno de ellos. Bueno, el tema fundamentalmente de esta ponencia son los derechos humanos y derecho internacional de las inversiones. Quien les saluda es Cristina González, directora de Enfoque Derecho. Estamos bastante contentos con este tema de webinar porque es un tema que no se toca bastante en la academia, entonces es algo bueno poder compartir con ustedes. Hoy contamos con María Angélica Burgos, que es asociada senior en Baker McKenzie Bogotá, con José Daniel Amado, quien es socio principal de Miranda y Amado, y también con Pedro Martínez Fraga, que es socio principal de Bryan Cave Leighton Paisner. También contamos con moderador con Nicolás Alarcón Loaiza, quien es asociado del estudio Rodrigo Elías Medrano. Agradecemos nuevamente de parte de todo el staff de Enfoque Derecho a cada una de las personas que han podido hacer posible este evento. También indicamos que al final de todo el evento va a haber un espacio para preguntas y respuestas, así que todos aquellos espectadores que desean colaborar con algún comentario o alguna pregunta pueden escribirlo en el chat durante todo el evento y luego vamos a proceder a responderlos al final de todo el speech. De igual modo, al final vamos a proceder con el sorteo de la revista 77, donde también ha participado uno de nuestros ponentes de hoy, que es José Daniel Amado, así que estamos bastante contentos con ello. Esperamos que disfruten del evento y sin más, doy pase a Nicolás Alarcón para que pueda iniciar con la moderación. Gracias. Gracias, Cristina. Un saludo a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y un agradecimiento especial a nuestros panelistas, porque sabemos que la hora y el día no necesariamente son los más beneficiosos, pero han sido muy amables y muy generosos con su tiempo para conversar de este tema, que realmente es un tema no solamente muy interesante, sino que es un tema que cada vez va cobrando, creo yo, en la práctica arbitral mayor relevancia, ¿no? Quizás iniciar con una cuestión anecdótica. Cuando yo comenzaba a investigar el tema, digamos, de la relación entre los derechos humanos y el derecho internacional de las inversiones, hacia el año 2014, había no mucho material. Bueno, y simplemente para cerrar la idea, creo que a través de los años, la relevancia práctica de los derechos humanos y la interacción normativa, pero también concretada en la actividad de los tribunales arbitrales en el derecho internacional de las inversiones, se ha hecho cada vez más notoria y cada vez más relevante. Entonces, sin duda alguna, es un tema sumamente interesante y hemos convocado a tres ponentes que no necesitan realmente mayor presentación, y los tres en su expertise nos compartirán algunas impresiones y algunas cuestiones en relación a esta interacción normativa. Simplemente para recordar un poco la dinámica del evento, tenemos tres líneas temáticas, que es básicamente nos vamos a preguntar sobre la posibilidad de diálogo, si es que es posible hablar de diálogo, entre los derechos humanos y el derecho internacional de las inversiones, y lo haremos desde la perspectiva de los tribunales arbitrales de inversión, las herramientas que tienen los tribunales arbitrales de inversión, sean adjudicativas o de interpretación, desde la labor de los centros de arbitraje, qué mecanismos procesales podrían existir hoy en los reglamentos de arbitraje o que quizás dejaron de existir en algún momento, y desde la perspectiva de los tratados de inversión, que son finalmente, en la estructura actual del derecho internacional, sin duda alguna, un pilar para poder discutir de este tema. Sin más preludio, quizás podemos conversar hablando entonces de... Sí, bueno, para comenzar ya, quizás comencemos preguntándonos por la relación entre ambos desde la perspectiva de los tribunales arbitrales de inversión. Y básicamente, ¿qué mecanismos tienen los tribunales arbitrales de inversión para adjudicar controversias que involucren derechos humanos? Sean mecanismos de carácter interpretativo, o sea, también mecanismos adjudicatorios. ¿Qué hacen los tribunales arbitrales de inversión hoy en la práctica cuando sea inversionista o sea Estado plantean argumentos que involucren normas de derechos humanos? Entonces quisiera darle la palabra en primer lugar al profesor Pedro Martínez Fraga para comenzar la discusión. Vamos a comenzar hablando del tema desde la perspectiva de los tribunales arbitrales y cuáles son los mecanismos que tienen los tribunales arbitrales, o cómo es que en la práctica los tribunales arbitrales resuelven controversias que involucren normas de derechos humanos. Entonces quería yo darle a usted primero la palabra para que nos comente un poco y comencemos la discusión en esa línea temática. ¿Cuánto tiempo quieres que hable? ¿10? Sí, tienen entre 7 y 10 minutos, como ustedes. 7 y 10 minutos, no se preocupe. Dígame cuándo quiere que empiece. Sí, ya puede empezar. Gracias.
Sí. Fundamentalmente los tribunales abordan estos temas basados en 5 proposiciones fundamentales. La primera, claro, tiene que ver con jurisdicción, y la jurisdicción, en cambio, reposa sobre el ámbito de la cláusula arbitral o en general, ¿no? de la cláusula relevante del APRI. Y también en el acuerdo subyacente, por ejemplo, si es un acuerdo de concesión de algún tipo, cuál es el ámbito de jurisdicción de este tipo de arreglo contractual. De modo que hay que mirar, los tribunales típicamente enfocan el APRI y el contrato relevante al APRI. El segundo factor, claro, tiene que ver con cuál es el trato o el derecho sustantivo que se puede aplicar. ¿Cómo es que pudiese incorporarse los derechos internacionales de derechos humanos a lo que es un proceso de contención que tiene que ver con el derecho internacional público de la protección de inversión extranjera? Este es fundamentalmente el verdadero reto que nos ocupa. Después, el tercer punto importante es cuál es la ley nacional del Estado receptor sobre el trato de inversión e inversores extranjeros. ¿Hay algún tipo de indicación o cláusula que pueda proveer derechos más amplios de los derechos históricos tradicionales de la protección de inversor e inversores extranjeros? Eso es un tema importantísimo. También el próximo punto que es importante es en el propio APRI, ¿cuál es la ley sustantiva o cuál es la ley que gobierna conforme con el APRI? ¿Qué es lo que dice el APRI? La mayoría de los 4.000, ahora tenemos aproximadamente 4.000 APRIs, dicen que ese tratado va a ser regulado conforme con reglas de derecho internacional. ¿Cuáles son esas reglas? ¿Son las reglas de derecho internacional en general? ¿Son las reglas de derecho internacional que tienen que ver con la protección de inversor e inversiones extranjeras? ¿Es el derecho internacional que tiene que ver con algún ámbito mucho más estrecho? Ese es un tema que es el tema fundamentalmente en contención. Ustedes vieron que en el caso de Urbacer, por ejemplo, el tribunal sí abrió el campo un poco. Yo fui miembro de ese panel arbitral, de modo que tengo alguna experiencia con el caso. Y ahí hubo un párrafo, en el párrafo 1204, dijimos lo siguiente, y les cito, lo voy a tener que decir en inglés, cito: "Beyond the sources of law, it remains to be examined in light of the openly framed provisions of Article 31, Section 3C of the Vienna Convention, whether other parts of international law may be relevant in the instant case. This leads to the question whether the human right to water and sanitation as part of the general notion of human rights is pertinent to the instant case." Punto, sí, cierro la cita. De modo que ese tribunal lo abrió clarísimo. El tribunal en Von Petzl versus Zimbabue, bajo el APRI, Alemania-Zimbabue, tomó otro punto de vista por completo con respecto a lo que es el derecho internacional. Ese tribunal dijo lo siguiente, y cito: "Rules of general international law, as may be applicable, do not incorporate the entire universe of international law, such as international human rights law or indigenous peoples, only the international law relevant to the bid, such as international law standards for fair and equitable treatment." Cierro la cita. De modo que el tema crucial es qué es lo que significa derecho internacional dentro de los parámetros del ámbito del tratado, y creo yo que la solución es lo que vemos, por ejemplo, en el tratado modelo de Holanda, que hace referencia explícita a derechos humanos, o en el tratado de Eslovaquia, la República de Irán, o el país Irán, ¿no? que también explícitamente trata el tema de derechos humanos, y con eso le dejo para meditar sobre el tema. Gracias, profesor Martínez Fraga. De hecho, ahí hay, creo, muchas variables de conversación. Le voy a dar ahora la palabra al profesor José Daniel Amado, también para que nos comente un poco su perspectiva de los tribunales arbitrales de inversión.
Muchas gracias a Enfoque Derecho, a Temis por esta invitación. Además, siempre un honor de estar con Pedro, con María Angélica y contigo, Nicolás. Quiero solo hacer una mención, más bien un poco, digamos, no yendo específicamente a los casos, sino a una visión más bien basada en la política pública, que de alguna manera nos tiene que ver con esta pregunta que nos reúne hoy día, o sea, este diálogo entre derechos humanos y arbitraje de inversión, porque creo que, digamos, yendo al fondo de la situación, para quienes además están en la audiencia hoy día sábado escuchándonos, tenemos frente a nosotros a probablemente a las dos áreas del derecho internacional público que mayor intensidad en su discusión y en su práctica han tenido a través de la historia, ¿cierto? Entonces, no es una casualidad, desde mi punto de vista, y bueno, lo he expresado varias veces de manera por escrito y en publicaciones, la relación está implícita por ejemplo, los derechos que están en discusión cuando se trata del arbitraje de inversión son derechos fundamentales, todos. Porque es el derecho de gentes, ¿no es cierto?, que es adoptado en el derecho internacional público, que de alguna manera entra en los APRIs, ¿no es cierto? No es muy raro encontrar una relación entre tanto juicio equitativo, protección y seguridad, expropiación, y los derechos humanos de primera y segunda generación que todos conocemos. Entonces, hay una relación que está en el ADN, yo creo, y cuando uno se sienta en un tribunal, como nos contaba hace un momento Pedro, ¿cierto? Definitivamente forma parte de la expertise que tienen los árbitros y que van a tener en cuenta simplemente cuando vean el tema frente a ellos, a través de las distintas fuentes que ha mencionado el doctor Martínez Fraga, o sea, a través de lo que diga el Tratado Bilateral de Inversión, a través de lo que diga las normas, si es un tratado multilateral, etc. Y van a ir en busca de cosas que les son familiares, ¿verdad? Entonces, yo creo que la relación, como digo, está en el ADN del arbitraje de inversión, porque está en el ADN del derecho internacional. Y el arbitraje de inversión es una manifestación del derecho internacional en sus aspectos prácticos. Ahora, viendo en concreto a los tribunales, quiero hacer una mención también de repente vinculado a política pública, porque creo que el avance se está dando gracias a los tribunales. O sea, los tribunales, como el Tribunal Uruguayera que mencionó, bueno, que integró además el doctor Martínez Fraga, son, yo creo, los paladines de la incorporación del arbitraje de inversión, del derechos humanos en el arbitraje de inversión, justamente cuando 10 años atrás se venía todo el backlash, todo el ataque contra el arbitraje de inversión, son los árbitros, los miembros de los tribunales, los que hicieron el link primero y encontraron, a veces con dificultad, a veces en las letras pequeñas o menciones muy generales dentro de los instrumentos con los que tuvieron que resolver, encontraron la manera de incorporar cuestiones de derechos humanos en la arbitraje de inversión. Insisto, creo que la materia prima estaba escondida, poco vista, ¿no? Y la gente que por ideología se atacó el sistema de arbitraje de inversión, no sé, nunca se molestó en pensar que estaba atacando un concepto que es uno y el mismo, parte del derecho internacional público, y como digo, es lo más intenso, lo más activo, lo más exitoso en materia de derecho internacional, si lo vemos desde el punto de vista del arbitraje de inversión y aquellos derechos que están protegidos normalmente en los APRIs, como si lo vemos desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos que algunos consideran fundamentales, de primera generación, como por ejemplo, no sé, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho laboral, el derecho al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces,
Yo creo que la relación la encontraron los tribunales, la siguen encontrando. Bueno, hay otros casos posteriores, todos conocemos, incluso en la región, casos vinculados a Ecuador, casos vinculados a Costa Rica. Yo creo que hay un movimiento que con todo, digamos, con toda sinceridad, creo que tiene mucho que ver con lo que los tribunales han hecho. Quiero decir, solamente lo último para dejarlo en la mesa, es que todos sabemos, a pesar de la pandemia, que fines del año pasado, en 2019, a través de gente que está vinculada al tema de arbitraje de inversión, o sea, una comisión presidida por Bruno Sima ha creado estas reglas vinculadas al arbitraje entre inversiones y derechos humanos, ¿verdad? Son perfectibles, ¿no? Están basados en la regla anfitral, tienen un origen en esos principios que una comisión de Naciones Unidas presidida por el profesor Ruddy, que básicamente se quedaron a mitad de camino en cuanto a la capacidad de adjudicar. Creo que esos esfuerzos demuestran que también de un punto de vista institucional se puede hacer cosas, pero me quedo con la idea, desde mi punto de vista, son los tribunales los primeros, los pioneros y los primeros que encontraron esta relación que, insisto, está en el ADN del arbitraje de inversión. Gracias, profesor Amado. Y creo que esta referencia a las reglas de la Haya sobre controversias entre empresa y derechos humanos nos cae como anillo al dedo para darle la bienvenida a María Angélica. María Angélica, te doy la palabra para que nos comentes un poco tu perspectiva desde los tribunales arbitrales de inversión. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Enfoque Derecho por esta invitación. Es un gusto estar aquí con José Daniel, con Pedro y contigo. Y gracias a todos por acompañarnos un sábado. Esperamos. Decía que me voy a remitir a algo con lo que inició Pedro cuando nos explicó cómo esto podríamos verlo desde el punto de vista tanto jurisdiccional como desde el punto de vista de fondo. Entonces, en ese punto jurisdiccional, yo creo que hay algunas acotaciones como para señalar adicionalmente, y es ¿cómo se presenta esto? ¿Por qué? Porque un Estado, en el momento en que recibe una demanda de inversión, puede considerar que bajo el escenario del tratado específico y bajo la cláusula arbitral específica, puede levantar objeciones a la jurisdicción de manera que el tribunal arbitral no llegue a conocer el fondo. ¿Y qué hemos visto en esto? Una objeción que es muy propia del derecho internacional público, como la objeción de clean hands, en donde se dice, mire, el inversionista en este caso no debe tener derecho a esta protección porque no ha sido un inversionista diligente o porque no tiene manos limpias en la medida en que no ha contribuido o se ha comportado de una manera equivocada, impactando negativamente los derechos humanos de las personas. Esta es, digamos, una de las objeciones que se han presentado y que en algunos casos no, y que hasta el momento pues, de lo conocido no han prosperado, pero es una manera en la cual se puede llevar a colación. Otra manera podría ser a través de la legalidad de la inversión. Como ustedes saben, dentro de los tratados de inversión hay un criterio de que el inversionista debe ingresar, esto es general para los tratados, pero con la anotación de que dependerá del tratado específico, deberá acceder a la inversión y realizar su inversión de conformidad con las leyes del país que la recibe. Se ha considerado en esto, por ejemplo, que un inversionista que entra con actos de corrupción no debería tener acceso a la protección que ofrece el tratado. En el mismo sentido, también hay personas que alegan que cuando el inversionista no está cumpliendo derechos humanos, y esa frase la dejo muy entre comillas para que la discutamos también, porque ese es otro punto esencial, es cuáles son esas cargas y deberes en derechos humanos que tienen los inversionistas, pues que esa es otra vía por la cual uno podría decir, no, mire, esta inversión no es legal, no se hizo de conformidad con la ley del país y por lo tanto no merece la protección de este tratado. Estos son dos puntos muy importantes en materia de jurisdicción. Aquí como en un punto intermedio entre lo que llamaríamos las de jurisdicción y lo que llamaríamos el fondo, yo plantearía también el elemento de las contrademandas, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en tratados de inversión generalmente estamos pensando que es que un inversionista demanda a un Estado. En los últimos años se ha pensado y se ha abierto la posibilidad de que sea el Estado quien también presente una demanda de reconvención o una contrademanda en contra del inversionista específico. Y en algunos casos esas contrademandas pueden venir asociadas a temas de derechos humanos o, por ejemplo, las hemos visto en temas de protección del medio ambiente.
Lo pongo en la mitad entre jurisdicción y fondo, simplemente porque un caso muy importante que conocemos es el caso de Costa Rica, David Aben contra Costa Rica, en donde el tribunal concluyó que si bien no había lugar a la contrademanda por aspectos más bien procedimentales, sí hizo algunas anotaciones sobre los deberes o las cargas de los inversionistas en materia de protección ambiental. Y ya pasando como al tercer punto serían los alegatos de fondo. Y creo que aquí, pues, como bien lo mencionó Pedro en su intervención, pues nos toca ir muy al fondo de lo que prevé el APRI y de lo que prevén las normas y de lo que es el derecho aplicable bajo el tratado. A veces, cuando hablamos de derechos humanos, podemos estar cubriendo un aspecto realmente muy amplio y podemos... la dificultad de acotar eso al tratado específico requiere un ejercicio interpretativo muy riguroso de parte del tribunal con base en los elementos que sean aplicables en el caso específico. Pero digamos pues que este es un punto en donde también podrían encontrarse tanto en las demandas principales como en eventuales demandas de reconvención que eventualmente sean admisibles y que puedan llevarse al fondo. Entonces, simplemente como para acotar esas diferentes maneras en las que los tribunales han llegado a las conclusiones o podrían encontrarse en situaciones donde tienen que entrar a integrar o considerar o reflexionar sobre la aplicación de normas de derechos humanos para controversias de inversión. Yo creo que, digamos, en esto, desde el punto de vista del derecho internacional, pues los criterios de interpretación son muy relevantes y lo que vemos en las decisiones que se conocen hasta el momento es que las herramientas que han iluminado e instruido a los tribunales son precisamente esas herramientas de interpretación, cómo se interpretan los otros tratados suscritos entre las partes entre los cuales se encuentran tratados de derechos humanos. O, por ejemplo, cómo se interpretan aquellas normas que de alguna manera puede que todavía no se han tratado, como los principios de Rubik que mencionábamos Daniel hace un momento, pero que están dándonos un entendimiento generalizado de que hacia allá podemos tener una luz de algo que podría ser un tratado o podría ser una norma o una expectativa de conducta, como se le refiere a esto en el contexto de las guías de empresas multinacionales de la OSD. Entonces creo que esas herramientas interpretativas son muy relevantes, son lo que permite también al tribunal pues armonizar si es el caso o entender cómo funciona esa relación y pues creo que a partir de ahí en cada caso concreto vamos a ver resultados diferentes y decisiones diferentes según lo que estime cada uno de los tribunales. Muchas gracias, María Angélica. Creo que esto también nos permite entonces dar paso a la siguiente línea temática, yendo un poco de lo más específico a lo más general. Podemos hablar ahora de tratados de inversión y dónde es que van los tratados de inversión. El profesor José Daniel Amado nos recordaba que hay esta relación, digamos, casi que histórica entre el derecho internacional de las inversiones y los derechos humanos. Sin embargo, hoy hay una discusión que me parece muy interesante y yo quisiera abrir esta línea temática con este tema y es la evolución normativa de los DESCA, ¿no? De los derechos económicos, sociales y culturales, y que, digamos, cobran una mayor relevancia hoy en el derecho internacional y pareciese que es ahí donde podría haber algún conflicto con el derecho de las inversiones, ¿no? De hecho, hay creo que es la opinión 24 del Comité DESCA de Naciones Unidas, que tiene un párrafo muy particular donde se insta a los estados a repensar sus tratados de inversión a la luz de sus obligaciones bajo los DESCA, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la profesora Dayan Desierto también tiene un trabajo muy interesante pensando cómo es que los tratados de inversión hoy pueden dar mayor espacio a los derechos humanos. Entonces, más o menos con esa pregunta amplia, me gustaría que conversemos ahora hacia dónde van los tratados de inversión en cuanto a su relación con los derechos humanos o hacia dónde podrían ir en todo caso. Y le quiero dar la palabra al profesor Pedro Martínez Fraga. Gracias, muchas gracias. Obviamente se están ampliando. Si vemos depende de cómo es que queremos definir las generaciones de los APRIs, ¿no? Pero si partimos desde el primer APRI entre Alemania Occidental en ese entonces y Pakistán al presente, vemos una serie de modificaciones que toman en cuenta, por ejemplo, las responsabilidades que tienen las corporaciones, es decir, las organizaciones que no son estados, a cumplir con los derechos humanos. Este tipo de desarrollo conceptual, jurídico, está formando parte desde ya de la nueva generación de APRIs.
es fundamental. La nueva generación de APRI, yo estaba haciendo la alusión hace unos momentos al APRI modelo de Holanda, hace referencia explícita a los derechos humanos. El APRI de Eslovaquia e Irán también hace referencia explícita a los derechos humanos. Es crucial. Mira, se ve que, por ejemplo, más y más se entiende, se le da peso a la responsabilidad que tienen los inversores en cumplir con las normas del Estado receptor. Si un inversor tiene afirmativamente esa obligación, claro que tiene la obligación de nivel de jus cogens de cumplir con los derechos humanos que priman, que son fundamentales. Y sí, claro, es verdad, el derecho internacional público de la protección de inversiones y inversores sí está muy vinculado a los derechos humanos en su origen. Eso es lo que trato justo y equitativo es en su esencia. Eso es lo que denegación de justicia, denial of justice, bajo trato justo y equitativo también está basado en el debido proceso. Y ese debido proceso, en cambio, es un elemento esencial de los derechos humanos. De modo que el vínculo normativo es innegable. La expansión a los derechos humanos es más y más y más. Lo que históricamente no ocurría porque se contemplaban que los países que iban a reclamar el universo de inversores, de demandantes, iban a venir de los países exportación, que exportaban y que exportan capital. Y entonces se negociaban los APRI de tal modo que no daba margen para de verdad utilizar en el formato procesal de una contrademanda la violación de los derechos humanos. Y rara vez el demandante per se alegaba violación de derechos humanos. La defensa o la relevancia principal de la violación de derechos humanos también es parte de las obligaciones del inversor, pero no se estaba mirando a través de ese prisma. Ahora sí, claro que todo esto causa y crea una serie de retos probatorios muy serios, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se trata de algún tipo de concesión, nuevamente el tema de un tercero es un paradigma interesante, y la contrademanda dice, bueno, has violado los derechos humanos, en este caso el derecho humano preciso al agua. Bueno, se estaba negando ese derecho humano antes de la concesión, durante la concesión, al final, ya que no hay concesión, ¿cuál es el Estado? ¿Cuál es la participación del Estado, del país receptor en esos derechos humanos, en la viabilidad y la aplicación de esos derechos humanos? De modo que el movimiento histórico, claro que es hacia la incorporación de los derechos humanos como una responsabilidad bilateral en los APRI. Gracias, profesor Martínez Fraga. Le quiero dar la palabra ahora al profesor Amado. Muchas gracias. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha hecho el doctor Martínez Fraga, pero quisiera también agregar algunos conceptos con el ánimo de dar puntos de vista adicionales. Creo que cuando hace un momento mencioné el backlash y toda la discusión que ha habido estos años y que ha generado dos principales consecuencias, creo yo, ¿no? Una va por el lado procesal, ¿no? Procedimental. Creo que ahí han aparecido ideas Frankenstein, por ejemplo, sobre qué hacer con el arbitraje de inversión. Desde mi punto de vista personal, perdiendo la gran ventaja de lo que es un arbitraje, hay ideas que todos conocemos, ¿no es cierto?, vinculados al tema de que haya cortes de apelaciones, que haya, no sé, cortes permanentes, además, burocracia, ¿no? Un poco al estilo de lo que pasa en otras áreas del
derecho como el derecho del comercio internacional, pero también como lo que pasa en el derecho de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, donde también existen estas comisiones, estas cortes, ¿no? A mí eso me trae un recuerdo de mis inicios en la profesión, porque recuerdo que estuve en un equipo que intentó persuadir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomar un asunto vinculado al derecho de propiedad, un poco viendo el tema de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Se trataba además de medios de información, o sea, había una parte sexy, digamos, desde el punto de vista ideológico. Pero lo ideológico paralizó el tema y al final sí hubo una decisión, ¿no es cierto? Pero para el equipo que estábamos en ese momento comandados por alguien que, bueno, con los años se convirtió en una gran figura del arbitraje, que es Gary Bourne, nos chocamos con este grupo de personas ideologizadas en el tema de derechos humanos que no estaban interesadas simplemente en tocar temas de propiedad, contrariamente a lo que pasaba, como todos sabemos, en la Corte Europea de Derechos Humanos, donde sí personas jurídicas pueden acceder, sí hay temas de propiedad que se pueden discutir. Hago ese paralelo, digamos, por el lado procesal, porque creo que hay una urgencia en darnos cuenta, a quienes nos interesa este tema, de que todas estas ideas de hacer cosas parecidas a esas, ¿no? Tener burocracias internacionales resolviendo los casos de inversión, son muy preocupantes. Y yo creo que esto hay que aprovechar estos foros para predicar el tema de que, por favor, o sea, arbitraje de inversión, o sea, tiene que ser sobre inversión y con todo lo que eso trae a favor de los PBI de los países que están involucrados, tanto a nivel de las empresas como de los países, digo, como tiene que ser sobre arbitraje. El arbitraje no concibe la idea de un laudo que sea revisable en el fondo, o sea, por lo menos no los últimos 100 años de arbitraje. Entonces, me permito decir que hay ese aspecto de procedimiento, ¿no es cierto?, que lamentablemente es parte de los tratados, o sea, ya que se citan tratados, no quiero hablar mucho del tema, pero todos conocemos Vietnam, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto?, estas ideas de apelación, ¿no es cierto?, estas discusiones que se han dado a nivel del TPP también, ¿no es cierto?, el Trans-Pacific Partnership, ¿no es cierto?, donde ya comienza a aparecer esta idea de la apelación y a mí me horroriza. Yo digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué vamos a intentar inventar la pólvora cuando el sistema funciona y tiene fallas y puede mejorarse de un punto de vista de estructura? Pero por cierto que una cosa que no queremos importar del derecho internacional de derechos humanos es el tema del proceso, porque es diferente. La inversión tiene que ver, como dije, con arbitraje. Yo no digo que sea idéntico al arbitraje comercial, pero sí digo que es arbitraje. Y por tanto, mucho cuidado con eso cuando hablamos de las nuevas generaciones de tratados. Ahora, yendo más bien al fondo, ¿no?, de la generación de tratados, sí, por supuesto, yo soy un gran entusiasta de lo que se viene a llamar últimamente la siguiente generación, ¿no?, de tratados, sobre todo a nivel de tratados bilaterales, los tratados modelos. Quizá, como se mencionó, el de Países Bajos es de lo más avanzado, de lo más interesante, porque además es puntual en el tema de derechos humanos, ¿no? Yo sí creo que a nivel de esas nuevas generaciones hay que trabajar. Nosotros que tenemos alguna experiencia en el tema de inversiones, poca, mucha, o algún interés finalmente en el tema, tenemos una gran oportunidad y hay que seguir el trabajo del Working Group de Naciones Unidas que está a cargo del tema, porque ese es el momento en el que tenemos que legitimar de una vez por todas la manera en que estos derechos fundamentales, sean los derechos
de primera generación a nivel de derechos humanos, o los derechos económicos y sociales y culturales a los que te referías, Nicolás, si vamos a tomarlos o no como parte de los modelos, de lo que vamos a proponer, ¿no es cierto?, a nivel de los APRIs. Sí entiendo, y con eso termino mi intervención aquí, esa mención que ha hecho Pedro no quiero que quede en el aire. Yo creo que en realidad esta coyuntura, digamos, a nivel de la situación mundial, hace que ya no haya países exportadores de capital y países importadores de capital a nivel de los APRIs. O sea, claro, siempre va a haber un más exportador que importador, ¿verdad? Pero también es verdad que si uno mira, por ejemplo, el Perú, donde yo estoy hoy en este momento, el Perú tiene inversiones que vienen de Chile, tiene inversiones que vienen de Vietnam, tiene inversiones que vienen de, no sé, de todo el globo. O sea, el capital cada vez tiene menos bandera, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la base de lo que viene en el futuro. O sea, ¿dónde estamos de acuerdo todos, seamos exportadores o importadores, ¿no? Algunas personas dicen, no, lo que está pasando en Europa tiene que ver con que Europa se dio cuenta que de pronto era importadora de capital. Yo creo que hay que seguir esos desarrollos, ¿no es cierto?, y ver a países que lideran, ¿no es cierto?, este concepto de lo internacional, como creo es el caso de Holanda, de Países Bajos, sin duda, ¿no?, donde hay tanto trabajo académico, tanto esfuerzo, digamos, ¿no?, por dedicarse a este tema y mirar el liderazgo de esas ideas que creo que nos van a ir ayudando un poco a ver hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Termino diciendo, el backlash, ataque contra la libertad de inversión, podría tener esas discusiones sobre el proceso, ojalá que no terminen por arruinar el arbitraje de inversión. Yo creo que no, porque cada vez hay más arbitraje de inversión según las cifras de las instituciones arbitrales. Y en cuanto al fondo, decía, este tema de los APRIs se hacen pensando en exportadores de capital, importadores de capital. Todos los países deberían pensar que a veces van a ser exportadores de capital o importadores de capital. Y ojalá en el Working Group de Naciones Unidas ese tema de alguna manera ayude a que el asunto de proteger los derechos humanos nos una a unos países y a otros, en lugar de distanciarnos, como probablemente ocurrió en las primeras veces en que los temas estos eran discutidos años atrás, ¿no? Gracias, profesor. Ahora me gustaría darle la palabra a María Angélica. Bueno, muchísimas gracias. Pues yo tal vez como empezaría por una de las preguntas que se planteaba y es como qué herramientas tenemos a nivel de tratados. Digamos que una de las herramientas la hemos escuchado en las intervenciones de Pedro y de José Daniel, que es evidentemente los tratados modernos. Pero creo que antes de entrar en esa me gustaría hablar de dos adicionales. La primera es los tratados que ya están en vigor. Ya hay tratados nuevos de esta nuevísima generación o esta generación actual que realmente empiezan a incorporar disposiciones de derechos humanos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que empiezan a darle una mayor relevancia a la conducta esperada de los inversionistas para aclarar, digamos, como esas dificultades que pueden tener los tratados de más generaciones anteriores en donde era preciso en qué se espera del inversionista, cuál es su obligación, cuál es su deber o cuál es su carga, y para también refrendar o, si se quiere, respaldar el poder regulatorio de los estados. A veces entramos en esta discusión cuando hablamos de los tratados de inversión sobre el poder regulatorio versus los estándares de protección que se conceden a los inversionistas extranjeros. Y digamos que lo que buscan estas nuevas disposiciones en algunos de estos tratados que ya están firmados y seguramente entrarán en vigor muy próximamente, pues es precisamente dar un poco más de contenido a estas disposiciones o de desarrollar y profundizar estas disposiciones. Otra herramienta que me parece interesante es declaraciones interpretativas. En el caso del Tratado de Colombia con India, un tratado que se suscribió hacia 2009 y hace un año y medio, en el 2018,
se suscribió una declaración interpretativa para darle entre los dos estados para darle un alcance a lo que se entendía la protección bajo el trato justo y equitativo. Y en ese caso se decía que no había lugar a compensación cuando las medidas del Estado estén persiguiendo objetos legítimos de protección entre esos derechos humanos. Entonces, digamos que es también interesante ver cómo, sin cambiar el tratado, sin modificarlo, sin renegociarlo, los estados buscan otras alternativas muy propias del derecho internacional público para dar lugar a esta protección. Y el tema de los big modelos, que yo creo que es bien interesante, no me voy a detener aquí pues porque ya lo han mencionado, frente al de Holanda. Yo creo que algo adicional a destacar es que Holanda era el país exportador de capital por excelencia, tomando las explicaciones que nos hacía José Daniel hace un minuto. Y el hecho de que sea, además, no solo es exportador de capital, sino que es el país de los que la mayoría de inversionistas o de demandantes provienen. Entonces, es una afirmación muy, muy significativa el hecho de que este país en su documento de política, porque el BID modelo no es nada distinto que un documento de política, esté dando estas indicaciones hacia el futuro, pues nos pone un referente importante. Pero frente a los modelos y frente a este punto, yo también quisiera hacer una reflexión adicional, y es, realmente vamos a lograr a través de estas herramientas poder armonizar o integrar estas dos disciplinas del derecho internacional público. Y aquí, digamos que yo veo algunas dificultades que quisiera exponer. La primera es que históricamente y en los últimos años hemos visto una reducción en el número de tratados bilaterales de inversiones o de APIs en general. Para hacerles una contextualización de esto, si en el año 96, que fue tal vez el año donde más nuevos tratados se suscribieron, teníamos alrededor de 200 tratados, en el año 2018 tuvimos tan solo 40, o sea, es una reducción importante. Y justo en la mitad, en el año 2011, teníamos algo así como alrededor de 100. Luego vamos en una curva descendente de nuevos tratados de inversiones. Esto no quiere decir que los tratados de inversión vayan a... No, es simplemente posible que no haya más, que entonces eso quiere decir que haya menos de los que había antes. Esto quiere decir que estas nuevas disposiciones en los tratados, creo que me perdí un poco, creo que... ¿Aló? No, sí, te estamos escuchando. Bueno, perdón, porque yo los vi como que se paralizaron. Discúlpenme. Entonces, no quiere decir que no vayamos a tener nuevos tratados o que los tratados se vayan a acabar. Lo que quiere decir es que vamos a tener menos de lo que veníamos teniendo. Y por lo tanto, que estas nuevas disposiciones que se están incluyendo en los modelos, pues es posible que sean, si logran ser incorporadas en tratados finalmente y son tratados que entran en vigor, pues es posible que sean en menor cantidad que los tratados de anteriores generaciones. Adicional a esto, pues tenemos también varios tratados que se están terminando y un aumento significativo en el número de tratados que año a año van terminando. Entonces creo que esa es una tendencia importante para mostrarnos que tal vez esta expectativa que tenemos con las nuevas disposiciones de los modelos puede no resultar en el impacto que se quisiera, simplemente por una situación de los tratados en general. Esto obviamente con el tema de la pandemia en este último año pues tampoco se ha facilitado, pues también muchas negociaciones que venían en curso se han detenido. Por otro lado, algo que creo que es muy importante es que vemos que hay un incremento y un desarrollo muy rápido desde el punto de vista de la comunidad inversionista y desde el punto de vista de derechos humanos. Me refiero de empresas y derechos humanos, me refiero primero a la comunidad de inversionistas. En los últimos años vemos cómo los inversionistas, ellos mismos, y no me estoy refiriendo aquí a inversionistas en el sentido de definición bajo el tratado, sino a la comunidad inversionista en general, empiezan a darle una mayor relevancia a lo que se llama la conducta empresarial responsable, a lo que se llama la incorporación dentro de sus inversiones y de su práctica de inversión del respeto por los objetivos del desarrollo sostenible, a lo que se conoce en el contexto de la OECD como esa conducta empresarial responsable. Para hacerles algunos ejemplos, BlackRock, que es un inversionista, pues un grupo inversionista muy relevante, saca unas cartas anuales y en sus últimas 2 cartas ha sido muy enfático en la importancia de que sus inversiones protejan el medio ambiente, por ejemplo, y protejan los derechos humanos. Y otro hecho muy relevante de hace algunos meses es que en todo el contexto de capital importante, la diligencia obligatoria en materia de derechos humanos.
Es decir, el mismo inversionista está pidiendo al Estado, dígame cómo es que tengo que hacerlo y obligue a la comunidad inversionista o a los inversionistas, a los empresarios a hacerlo. En paralelo tenemos una negociación de un tratado de empresas y derechos humanos que está avanzando, no sabemos cómo vaya a terminar, pero pues es un esfuerzo que se está haciendo en el marco de las Naciones Unidas, y unas disposiciones en nivel de derecho doméstico cada vez más fuertes para exigirle a los inversionistas y a los empresarios nacionales y extranjeros una conducta empresarial responsable. En esto es muy importante las guías multinacionales de la OSD e incluso su mecanismo de solución de controversias, pues, si se quiere, el punto nacional de contacto, y también las normas de debida diligencia. La norma de Francia, por ejemplo, del 2017, es un hito muy importante porque hace la debida diligencia en derechos humanos obligatoria para inversionistas, pues para ciertas empresas. Entonces, esto para decirles que, si bien podemos ver como modificaciones a nivel de los tratados, puede que esas modificaciones no se materialicen o no tengan el efecto y el impacto de realmente modificar o cambiar esas interpretaciones que pueden darse, o esos choques que pueden darse entre el derecho a las inversiones y los derechos humanos. Al mismo tiempo, vemos un incremento muy importante y un movimiento muy importante a nivel de derecho doméstico y a nivel de derecho internacional en armonizar la conducta empresarial responsable, en donde yo creo que hacia el futuro vamos a tener un desarrollo muy interesante que finalmente también va a ser discutido a la luz de los tribunales de inversión y a la luz de los acuerdos. Entonces, esta es una reflexión adicional con la que quisiera abordar este punto. Gracias. Gracias, María Angélica. Entonces, ahora pasando un poco más a lo general, ya hay un par de preguntas que la verdad están muy buenas y tendremos posibilidad de discutirlas luego de que terminemos esta última ronda de intervenciones. Hablemos un poco de lo que nosotros denominamos centros de arbitraje, pero que en realidad nos referíamos a mecanismos procesales que tienen los tribunales arbitrales de inversión o que podrían tener para abordar cuestiones de derechos humanos, ¿no? Y ya se ha mencionado en algunas de las intervenciones, por ejemplo, la posibilidad de las reconvenciones, los contrarreclamos por parte de estados, pero creo que también hay otros mecanismos que, digamos, no son tan obvios, pero por ejemplo la intervención de terceros en calidad de amici curiae, que en materia, por ejemplo, de derechos humanos es muy importante. ¿Qué relevancia podrían tener? ¿Es posible que un tribunal bloquee ese tipo de intervenciones? Y quizás también pensando un poco más arriba, operacionalmente, cómo es que los centros de arbitraje promueven también una diversidad en cuanto al background de los árbitros, ¿no? Creo que hemos tenido algunos árbitros que célebremente venían de las canteras de los derechos humanos, como lo era el profesor Pedro Niken, pero también se queja mucho al derecho internacional de las inversiones de tener esta lógica del arbitraje comercial, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los centros de arbitraje son sensibles a estas cuestiones al momento de designar árbitros? Y bueno, con esas preguntas le quiero dar la palabra al profesor Pedro Martínez Fraga. Gracias. Son difíciles las preguntas. La realidad del caso es que el campo nuestro ha estado históricamente muy cerrado. Y aunque estoy de acuerdo con el doctor Amado que el capital no tiene bandera y que muchos países son países, si quiere verlo desde el punto de vista híbrido, en el sentido que exportan e importan capital, hay una realidad fundamental, ¿no?, que es innegable. Las Naciones Unidas reconoce 192 países, incluyendo a Kosovo, Taiwán y el Vaticano. Cuando uno deja los primeros 20 países de esa lista de 192, hay mucha pobreza y hay mucha violación de derechos humanos. Y sí se puede distinguir claramente entre países que habitualmente exportan capital y países que principalmente son receptores de capital y receptores de inversiones que tengan que ver, por ejemplo, con la extracción de minerales, de recursos naturales y tal. Entonces, creo que para poder tener el andamiaje procesal necesario se necesitan dos cosas. Primero, una voluntad política que pueda crear en particular la jurisdicción necesaria para que no exista el primer reto fundamental a no tener raciones voluntatis, que nunca se contemplaba en una disputa de inversión.
este tipo de temas. Las leyes nacionales tienen que ser más claras. Punto número uno. Punto número dos, los APRIS tienen que ser mucho más claros. Y en cuanto al tema de los árbitros, históricamente, de verdad, nuestros árbitros han sido muy cerrados, si quieres decirlo así, en cuanto a lo que es la jurisdicción clásica en este campo. Y creo que ahora, de verdad, en los últimos 10 años, es que estamos empezando a ver una diversificación en cuanto a las credenciales de los árbitros. Y es que estamos empezando a ver árbitros también de distintas partes del mundo, y no solo de algunos grupos particulares del mundo. De modo que el tema es un tema que requiere negociación de APRIS existentes y renegociación de nuevos APRIS. Creo que se necesita también un fondo académico que empiece a comprender el derecho internacional como un derecho internacional, que obviamente tiene nuestro de derecho internacional público de protección de inversiones extranjeras con un vínculo profundo a los derechos humanos. Y también vemos que hay organizaciones no gubernamentales que están emitiendo pautas claras sobre la responsabilidad de Estados, cuáles son las responsabilidades de los Estados y las responsabilidades bilaterales de las empresas. Gracias, profesor. Le doy la palabra ahora al profesor Amado. Gracias. Bueno, obviamente me sumo a esas reflexiones, una vez más con la idea de compartir algunas ideas. Hablaba de los centros arbitrales, Nicolás. Yo creo que las reglas del centro arbitral por excelencia, el más importante, sin lugar a dudas, el tema de la inversión, que es el CIADI, están entrando a un proceso de revisión. Todos sabemos, la pandemia ha complicado un poquito el tema, pero hay un trabajo encomiable, me parece a mí, donde se está intentando buscar espacios. Yo mismo, conjuntamente con 2 personas con las que escribí un libro, hemos presentado una propuesta vinculada al tema de contrademandas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ese tema, claro, están los límites de la Convención CIADI y la manera como la Convención CIADI puede realmente adaptar o no adaptar, por ejemplo, una propuesta como la que presentamos nosotros con relación a la regla 40, ¿no? Pero no es la única manera de resolver el tema. O sea, yo creo que el tema va más por el lado de lo que han estado diciendo María Angélica y ustedes, o sea, el tema de las realidades concretas que surgen a nivel de los países concretos, y esto se va a manifestar en los tratados bilaterales de inversión, o sea, en los APRIS, ¿no? También en las leyes nacionales, como se ha dicho. Yo creo que, digamos, dejando un poco en paréntesis este tema de países receptores y países exportadores de capital, yo creo que la situación, por ejemplo, en países como el Perú, otra vez, y disculpen que hable de mi país en particular, pero entiendo que tenemos buena parte de la audiencia hoy día, gente que practica la profesión en el Perú. Hay una cuestión casi paradigmática, o sea, es una tragedia, yo diría, lo que ha pasado en el Perú a nivel de la apertura, de la manera de implementar toda esta realidad mundial, ¿no es cierto?, a nuestra situación concreta de ser un país, digamos, exportador de materias primas, ¿no es cierto?, un país rico en materias primas, ¿no es cierto?, que sin embargo se enfrenta con estos conceptos medios ideologizados, ¿no es cierto?,
de gente que es capaz de llamarse públicamente antimineros. Entonces yo digo, si el Perú es un país rico en minerales, entonces un antiminero es un antiperuano, para mí. O sea, porque no quiere que desarrollemos aquello que es la locomotora, digamos, del PBI peruano. Yo creo que ese tipo de situaciones, nuevamente disculpen que haya tomado el ejemplo de mi propio país, pero más rara vez hablo de este tema en mi país, pero lo que digo es que me parece a mí que es un buen ejemplo, en todo caso, de hacia dónde nos puede llevar esta danza ideologizante, ¿no es cierto? Donde la gente dice, no, no voy a aceptar las inversiones, y cuidado, ¿cómo puede eso afectar a los inversionistas? Porque evidentemente ellos también quieren que los proyectos vayan adelante, ¿no? María Angélica mencionaba este tema de las reglas autoimpuestas por las empresas multinacionales. Yo creo que es un tema súper importante. Creo que tiene que haber una conciencia mayor en la comunidad de inversionistas a los que te referías, María Angélica, sobre el tema de que tienen que vivir con esta realidad. O sea, tiene que haber una reflexión profunda sobre el hecho de que no van a haber esos proyectos, por ejemplo, si sigo con mi ejemplo, mineros, ¿no es cierto?, en los próximos años, si no encontramos fórmulas para poder lidiar con una situación que es una realidad. O sea, que no estamos hablando de dos entelequias jurídicas. Estamos hablando de que el tema de los derechos humanos es un tema que afecta a seres humanos, a personas concretas, ¿no es cierto? Y el tema de las inversiones también. O sea, porque una inversión de miles de millones de dólares en un país con una economía del tamaño de las latinoamericanas, para ya no hablar de Perú, puede cambiar por completo la aguja de la vida de miles y miles de personas que viven en esos países, aunque no estén vinculados a las zonas afectadas. Simplemente porque el PBI crece, porque hay más consumo, porque el país se hace más grande en su economía. Entonces, yo creo que ahí temas como digamos, ¿cuál es nuestro rol humilde y sencillo dentro del esquema de ser actores en el mundo arbitral, ¿no es cierto? Creo que tenemos que hacer despertar a nuestros amigos en todas las comunidades, de las comunidades de inversión, de las comunidades de derechos humanos, de las clases políticas, decirles, oigan, esto no puede funcionar si no nos ponemos de acuerdo en ciertos criterios básicos, fundamentales, ciertos estándares. No es que queremos inversión sostenible, necesitamos inversión sostenible. La necesitamos por razones de que la sostenibilidad va a generar paz social, va a generar progreso, va a generar bienestar, y la necesitamos porque eso va a generar también actividad económica, que también va a generar paz social, progreso, bienestar. O sea, aquí no estamos hablando de inventar la pólvora, estamos hablando de una realidad que si no somos capaces de resolverla, vamos a estar en un grave aprieto, y más ahora con la pandemia, donde las economías se han desplomado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para recuperar la brecha de lo que hemos perdido en PBI en países como los latinoamericanos? Yo creo que por eso es tan importante esta reflexión, ¿no? Y yo no sé, bueno, yo soy de la idea de las contrademandas, incluso en algún libro he dicho, bueno, de repente el Estado debe tomar el rol de defensor de la posición de los stakeholders vinculados al tema digamos, de los afectados, derechos humanos. Hay que buscar una fórmula, entonces no sé si de repente hay otras ideas mejores que esa. Sin duda los amicus curiae y la mayor transparencia son fundamentales, viendo esa referencia que hacía Nicolás, y creo que todos estamos en eso. Creo que todos estamos buscando la manera en que el tema funcione mejor,
y funcione mejor no significa solamente para el inversionista, no significa solamente para el Estado, significa para cada una de las personas, desde los afectados directos por alguna inversión que no salió bien, hasta los potenciales beneficiarios de inversiones que deben salir bien en adelante, de inversiones sostenibles. Entonces creo que esa reflexión a mí me parece que es lo que va a marcar la pauta de la agenda futura a nivel de las instituciones del centro de Gracias, profesor. De hecho, por ahí hemos recibido ya una pregunta muy interesante sobre lo que acaba de abordar. Pero antes que pasar a las preguntas, me gustaría darle la palabra a María Angélica para que nos comente su perspectiva sobre esta última línea temática. Muchísimas gracias, Nicolás. No, pues creo que en adición a lo que han dicho Pedro y José Daniel, tal vez habría como algunos puntos para agregar. Desde el punto de vista procesal, yo retomo algo que dijo José Daniel, no en esta línea temática, sino en la anterior, y es que el arbitraje siga siendo arbitraje. A ver, a mí me encanta el arbitraje, me parece que el arbitraje funciona, y la razón por la que funciona es porque ha estado así existiendo desde hace muchísimos años. La Convención de Nueva York es fundamental en el éxito del arbitraje comercial, y eso lleva a que hoy en día el arbitraje comercial internacional, y en los países en los que también existe el arbitraje comercial doméstico, sea un mecanismo de solución de controversias muy importante. A mí me generan inquietudes cuando intentamos tomar lo que ha funcionado exitosamente en un ámbito y trasladarlo a otro, porque no necesariamente son trasladables. Entonces, yo creo que desde el punto de vista procesal, el hecho de que existan reglamentos, tanto pues, el reglamento CIADI para arbitrajes de inversión, pero también estos reglamentos de arbitraje comercial que se usan para otro tipo de controversias, esto permite que las controversias fluyan, se adapten a sus diferentes realidades. Creo que las normas procesales en general dan las pautas necesarias, y con la experiencia del manejo que llevan los tribunales, pues lo que vemos en la práctica es que los arbitrajes transcurren desde un punto de vista procesal de manera fluida, y llevan a un laudo que es el resultado final. Yo creo que desde el punto de vista meramente de reglamentos, si bien uno puede empezar a pensar a través de experiencias si hay cosas que se pueden ajustar y que se pueden aclarar, o que se pueden dar guidelines como hacen muchas instituciones, eso será bienvenido en la medida en que la práctica lo haga necesario. Pero si no, yo pensaría que todavía no es necesario entrar a hacer un revolcón, si se quiere, no sé si esa palabra me la entienden, no es demasiado colombiana, pero hacer una modificación masiva de todo, si todavía no es necesario, y sobre todo cuando estamos viendo que efectivamente funciona y que la estabilidad de las normas en general es algo que lleva a su funcionamiento, porque pues los operadores jurídicos, nosotros como abogados, nuestros clientes, el Estado, los terceros, todo el mundo se sabe cómo funcionan las cosas y cómo se deben esperar. Eso desde el punto de vista procesal. Me parece que tenemos unos avances muy interesantes. En este panel hemos mencionado las reglas de la Haya. Las reglas de la Haya, digamos que se pensaron con la idea de tomar esas normas de arbitraje que han sido tan exitosas en otros contextos y usarlas para solucionar controversias entre empresarios y personas, o digamos, la definición es mucho más amplia, controversias relacionadas con empresas y derechos humanos. ¿Eso qué puede cubrir? Puede cubrir controversias comerciales en donde se discutan obligaciones de derechos humanos. Un ejemplo puede ser entre dos proveedores, entre un comprador y un proveedor, se pacta una cláusula de derechos humanos dentro de su contrato, por ejemplo, que dice que si el proveedor incumple con sus obligaciones en derechos humanos, hay derecho a terminar el contrato. Eso sucede, se termina el contrato y hay una discusión con ocasión del cumplimiento de esa cláusula, pues digamos que esas reglas están pensadas también para que solucionen ese tipo de controversias. También están pensadas para controversias que involucren directamente a las personas que se han visto afectadas negativamente o de manera adversa por la conducta empresarial en materia de derechos humanos. Aquí hay un ejemplo que es muy interesante, y es el ejemplo de los acuerdos de Bangladesh, que a raíz del incendio que hubo en Bangladesh, en las fábricas de ropa hace algunos años, digamos que se crearon estos acuerdos específicamente para crear un procedimiento arbitral para solucionar esas controversias. Eso fue administrado por la PCA, hasta donde entiendo los dos casos terminaron, o uno de ellos terminó de manera amistosa,
pero digamos que partiendo como de esa experiencia que fue positiva, se pensó que esto podría ser un elemento también que podría funcionar en el marco de las reglas de la AIA. Entonces, son muy nuevas, recién se adoptaron tan solo a finales del año pasado, pero son una estrategia y una herramienta interesante que tocará mirar caso a caso cómo funcionan y cómo se adoptan. Y para referirme ya a un punto final, creo que Nicolás hace una pregunta que a mí me parece muy interesante y que yo le he estado echando mucha cabeza en los últimos días, y es si deberíamos cambiar el perfil de los árbitros. Y digamos, creo que no, creo que no, porque yo creo que cuando uno escoge, o sea, digamos, si uno parte del punto de vista de un tratado donde uno tiene diferentes alternativas de arbitraje, generalmente uno puede ir al CIADI, uno puede tener arbitraje administrado con reglas UNCITRAL. Cuando uno como cliente o como abogado, que normalmente el inversionista es quien tiene el derecho de hacer esa elección, el Estado ofrece su consentimiento en ambas, en diferentes maneras, pues parte de las cosas que uno tendrá que tener en cuenta es cómo va a ser la selección de árbitros de conformidad con ese procedimiento y cómo va a ser de conformidad con las reglas específicas del tratado. Si, por ejemplo, uno quiere buscar que los árbitros sean designados de una manera específica, dependiendo de lo que se quiera, pues de pronto eso es una consideración que se debe tener de cara a la controversia específica, pero no de cara a la controversia general. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que en los centros de arbitraje ya hay unas iniciativas muy importantes para diversificar el pool de árbitros, pero diversificar en sentido amplio, no solamente en experticias, no solamente en género, no solamente en diversidad étnica, racial, en edad. Entonces yo creo que todo eso que ya se está haciendo, pues ya lleva en algún punto o va a seguir llevando a que tengamos un pool de árbitros diverso. ¿Cuál es el riesgo que le veo a esto? Y es que tal vez cuando empezamos a mezclar sin necesariamente hacer esos paradigmas que sean específicos para el caso, podemos empezar a desnaturalizar o a quitarle las cosas puntuales que tiene un procedimiento específico. Y voy a dar un ejemplo para explicar ese punto. Digamos, si uno pensaría, entonces uno dice, no, supongamos, definitivamente la incidencia de derechos humanos en controversias de inversiones cada vez más alta, entonces vamos a asegurarnos de que dentro del pool de árbitros haya por lo menos 15 o 20 personas que tengan experiencia sólida en derechos humanos y que hayan litigado casos en derechos humanos, que han decidido casos en derechos humanos. Eso parecería muy valioso. Pero puede que esas personas vengan con una óptica muy específica de cómo aplica el sistema de derechos humanos. Por poner un ejemplo, cuando estamos interpretando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el principio pro homine es un principio convencional, está establecido en la propia convención, no es una alternativa, es algo que ya está traído dentro de la misma convención. Eso no existe en el arbitraje de inversión, no existe el principio pro inversión, pero un principio similar no existe. Entonces, digamos, hacer ese esfuerzo, si bien puede dar lugar a la diversificación, también puede empezar a generar otros puntos de contacto que no necesariamente son propios a la institución que se quiere. Y con esto no estoy diciendo pues, que el arbitraje es inmodificable, que el arbitraje de inversión es inmodificable y quedará así per secula seculorum. No lo creo, me parece que los avances que se están haciendo desde el punto de vista de estudiar cómo puede mejorar el sistema y mejorar para todos, como lo mencionábamos Daniel hace un momento, son muy importantes y van a llevar a avances y a desarrollos que van a ser súper interesantes en los años que vienen, pero creo que hay que ser muy cauto también en cómo se maneja eso, de manera que no se pierdan las esencias o las cosas importantes de cada uno. Y creo que ahí nos toca hacer como un análisis muy, muy específico, de caso a caso, y por eso vuelvo al punto de partida, y es, finalmente cuando una persona accede a un mecanismo de solución de controversias, el que sea, y tiene, por ejemplo, dentro de esos la posibilidad de escoger uno de sus árbitros, pues tendrá que tener en cuenta cuáles son como las características puntuales de su controversia para establecer qué tipo de expertise, por ejemplo, busca, y pues con base en eso, yo creo que podemos también traer pues digamos como otro tipo de voces, más diversidad, y eso sumado a los esfuerzos de diversidad en general que ya existen, creo que nos dan un panorama interesante. Pero me parece que es una pregunta a la que hay que seguir pensando y hay que seguir analizando, porque definitivamente la diversificación de los pools de árbitros es algo que está en el tapete desde hace mucho tiempo, muy asociado al backlash que mencionaba también José Daniel hace un momento, pero también en el contexto del arbitraje comercial internacional
al solo hecho de que haya más diversidad y que haya personas de diferentes géneros, personas de diferentes razas, de diferentes nacionalidades, edades, en fin. Entonces creo que en esa línea podemos encontrar como una buena respuesta, por lo menos en el momento. Y con eso digamos que concluiría esta intervención en este momento. Gracias, María Angélica. Bueno, tenemos ya algunas preguntas. De todos modos, invito a los y las asistentes que, si es que desean hacer otras preguntas, pueden utilizar el box que tenemos abajo de preguntas y respuestas. Pero ya son unas preguntas interesantes y que he tratado de vincularlas a algunas cosas que ya se han conversado y que abren también toda una conversación. Una de ellas, y que me parece muy importante, es hablar sobre esta idea de las obligaciones de inversionistas que podrían sustentar un contrarreclamo o una reconvención en un arbitraje de inversión. Y yo quería ahí quizás introducir el tema desde dos perspectivas. Una primera perspectiva, María Angélica había hecho mención, por ejemplo, a los principios de Ruggie, y cómo es que ahora, bueno, y podemos hablar de Urbacer también, que es una decisión tan importante. No hay propiamente obligaciones internacionales de empresas, ¿no? Sino hay esta idea de responsabilidad que ideó el profesor Ruggie. Pero además hay en el nivel doméstico un desarrollo como muy interesante en cuanto a la responsabilidad de empresas, ¿no? María Angélica mencionaba la ley de vigilancia de Francia. Hoy Alemania, el Reino Unido también se apuntan a tener una ley de vigilancia y probablemente también termine ocurriendo en países como los nuestros, en América Latina. Entonces, quizás yo quisiera abrir ahí un poquito el debate sobre cómo funciona esto en los tribunales arbitrales de inversión. Hay una dificultad práctica para hablar de obligaciones de inversionistas en el marco de conflictos de inversión. O en realidad no será que es más bien un desarrollo que debe quedar en el nivel doméstico y que pareciese que los estados prefieren regularlo a nivel doméstico y no necesariamente idear categorías que quizás ahora son inexistentes en el derecho internacional para atribuir responsabilidad a los inversionistas. Y quizás podemos comenzar esta vez, le quiero dar la palabra a María Angélica, un breve comentario y luego vamos subiendo. Gracias, Nicolás. No, pues es una pregunta bien difícil porque obviamente tiene muchos elementos de política para considerar. Digamos que cuando uno está pensando en estos temas, algo lo que también tiene que ver es que la regulación es un elemento de competencia, ¿sí? Entonces, la regulación de un Estado es un elemento de competencia entre ese Estado y otro Estado para la atracción de la inversión extranjera o incluso doméstica, porque pues, un inversionista doméstico puede decidir ir a otro Estado por razones también de competencia regulatoria. Algo que es muy importante cuando hablamos de los principios de Ruggie es, de alguna manera, cómo se concibieron y por qué llegamos al deber de respetar y no a las obligaciones. Digamos que los principios de Ruggie, como los llamamos, o los principios rectores de empresas y derechos humanos, lo que traen son tres pilares. El primer pilar es súper importante porque el primer pilar nos recuerda que las obligaciones de garantía y protección de los derechos humanos son de los estados, no son de la empresa. El estado es el principal obligado en materia de protección de los derechos humanos de las personas que están bajo su jurisdicción. El segundo pilar es importante también porque lo que nos aclara es esa línea de los inversionistas son responsables. ¿Y de qué son responsables? De los impactos adversos en derechos humanos que genere su actividad económica. Esto tiene varias aristas dentro de los mismos principios rectores, pero digamos que en la historia, como se consiguieron estos principios, hubo un análisis muy detallado, muy cuidadoso de si elevar esto al punto de una obligación internacional o no, o de hablar esto, o sea, como de articular entre dos estándares. El estándar muy duro de que esto es una obligación, estándar más suave, si se quiere, de que esto simplemente es una recomendación o que si usted tiene una política de responsabilidad social puede estar ok. Y la conclusión de esto y el resultado pues es lo que tenemos en los principios rectores, que es de respetar, es decir, de analizar cuáles son sus impactos, los impactos adversos que su actividad económica puede causar. Ahí es muy importante el deber de la debida diligencia que lo hemos mencionado, y también el deber de reparar. Cuando ha habido algún daño, cuando ha habido algún impacto, pues de tomar acciones de remedio. Entonces, uno podría pensar que uno las puede establecer a nivel de, o sea,
que podían estar establecidas únicamente a nivel de la regulación doméstica, pero lo que podría terminar pasando es que eso, desde el punto de vista política, vuelve menos competitivo un Estado para cierto tipo de inversiones. Y no porque los inversionistas no quieran cumplir con obligaciones en materia de derechos humanos, sino porque, por ejemplo, hacerlo puede ser mucho más costoso. Entonces, entra aquí como unas consideraciones de carácter económico que igual es importante tener en cuenta. Ahora, que es importantísimo que exista regulación interna, sí, pero también el hecho de que existan todos estos otros principios, que existan los principios rectores, que existan las guías multinacionales de la OECD que hablan de conducta empresarial responsable, lo que también están haciendo es nivelar el juego para todos los países, o para los países o para un número importante de países. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que no solamente soy yo que voy a tener esa regulación, sino que estamos en línea con algo que por lo menos los países, por ejemplo, de la OECD están considerando y les parece importante. Entonces, digamos que para responder la pregunta con esto, tal vez llegaría a que creo que no es preferir una sobre la otra, creo que hay que trabajarlas en ambos niveles. La pregunta adicional de si debemos llevar esto a los tratados de inversión, pues yo creo que ahí va a ser un poco más, primero el hecho de que son principalmente bilaterales. Entonces tendríamos un entendimiento de qué son obligaciones o deberes del inversionista en uno, que sería diferente del del otro, que sería diferente del del otro, que sería diferente del del otro, y así. Gracias, María Angélica. Bueno, y que quiero darle ahora la palabra para conversar de esta pregunta al profesor José Daniel Amado. Muchas gracias. Bueno, hay poco que agregar, la verdad. O sea, suscribo lo que ha dicho María Angélica en una gran medida. Sí me gustaría aprovechar para reflexionar un poco más sobre el hecho que hay ciertos estándares, yo creo que ya fueron elevados a un plano internacional. O sea, en muchos temas neurálgicos en materia de derechos humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, existe la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? En el tema laboral, existe, no sé, pues, en el tema de pueblos indígenas, hay unas declaraciones, convenciones, ¿no es cierto?, promovidas por Naciones Unidas y por otras entidades, a nivel de salud, la misma cosa, ¿no? Yo creo que al final, bueno, ni que hablar del tema ambiental, que en sí mismo ha tenido un desarrollo fabuloso en los últimos años, y creo que en buena hora, porque dicho sea de paso nos vamos a quedar sin planeta, ¿no es cierto? Pero lo que yo creo es que no estoy discrepando con el derecho con lo que se menciona sobre el derecho de regular que tiene cada Estado, y que al final le va a pasar la factura, digamos, si es que se vuelve menos competitivo, y un poco lo que dijo María Angélica. No estoy discrepando de eso. Lo que sí creo es que desde nuestras humildes trincheras como conocedores, ¿no?, interesados en el derecho internacional, tenemos este otro elemento, que es esos estándares internacionales, suscritos de alguna manera, aprobados, ¿no?, en estas convenciones, de repente, que algunas personas además consideran solo referenciales, ¿no es cierto? Claramente no requieren, no son, digamos, obligaciones, no son opinion juris, ¿no es cierto? Son todavía declaraciones de lo que el mundo debería ser en materia de ambiente, de trabajo, de salud. Pero sí creo que esos estándares mínimos, creo que cada día más van a ser algo que los tribunales tomarán como fuente, no una fuente tan importante como una obligación, pero como una fuente de inspiración, por decirlo así, o de su propio bagaje y conocimiento, ¿no es cierto?, para poder resolver las disputas una por una, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que seguir empujando en esa dirección. Y claro, soy digamos, un entusiasta de lo que hizo el Raji y su grupo de trabajo, sobre todo este movimiento de empresas de derechos humanos. Yo creo que ahí también hay todo un espacio, y me encanta que haya habido estas reglas. Finalmente, bueno,
profesor Sima, el juez Sima estuvo, digamos, a la cabeza del equipo, pero ha habido muchísima gente, ¿no? O sea, creo que probablemente los que estamos aquí en este foro, algunos hemos tenido que decir algo de todas maneras, en algún momento alguno de los miembros oficiales de la comisión, ¿no es cierto? Pero el punto que yo quería decir es que nada de eso es excluyente. Yo creo que ninguno de los elementos de las distintas fuentes del derecho que van a estar sobre la mesa a la hora de resolver un caso arbitral, por ejemplo, en arbitraje de inversiones, ninguno de estos elementos va a estar fuera de discusión. Entonces habrá que mirar lo que dice la ley nacional, si es la ley aplicable a la disputa, pero habrá que ver que este país también es parte de estas convenciones, declaraciones, etcétera, como un segundo elemento que también tendrá una relevancia, o sea, porque no puede un país decir, mira, sí, yo la firmé, pero en realidad yo la aprobé, pero la aprobé porque todo el mundo la estaba aprobando, era como el flavor of the month, ¿no es cierto? De ninguna manera, yo creo que eso tiene que tener una importancia y cada vez va a tener más importancia. He visto, ¿no es cierto?, citas en algunos lados ya de ciertas reglas, ¿no es cierto? Me pregunto, por ejemplo, para no quedarme ahí en lo etéreo, me pregunto, por ejemplo, si las normas sobre corrupción, ¿no?, las de la OECD, de Naciones Unidas y de estas regiones del mundo que han tocado el tema de corrupción, me pregunto si no son tal vez la mejor de las fuentes, donde más, digamos, expertise, ¿no es cierto?, se ha utilizado para de repente pasar a una siguiente etapa donde algún día el tema de la corrupción sea de repente una situación, digamos, indemnizable a nivel internacional. Yo no renuncio a esa idea, ni lo considero un sueño tampoco. Creo que eso lleva años ahí, o sea, no lo estamos inventando ayer. Todos los países a nivel de sus delegaciones, de sus cancillerías, han tenido que evaluar ese tema, parte de lo que nosotros estudiamos en nuestras facultades de Derecho en nuestros respectivos países. Creo que esa elevación de los estándares internacionales que ya ocurrió además a nivel de todas estas importantes declaraciones, convenciones, etcétera, etcétera, me parece que van a ser cada vez más una fuente de derecho que podrá ser vista en mayor o menor grado, ¿no?, por los estados, por las alianzas internacionales, ¿no?, como el TPP, por ejemplo, por las distintas, por los tribunales de cada país también, mucho más por los arbitrajes, por los árbitros en un arbitraje de inversión. Así que creo que hay una oportunidad ahí complementaria a lo que se ha venido diciendo que a mí por lo menos me genera una gran expectativa, ¿no? Gracias, profesor. Bueno, y finalmente al profesor Pedro Martínez Fraga, hemos conversado también en algún momento de Urbacer y recordaba ahí, ahí es realmente un lado innovador, pero refleja muy bien lo que estamos conversando, ¿no? Porque en algún punto hay que preguntarse si es que había dificultades prácticas por parte del Estado para articular un argumento sobre responsabilidad del inversionista. No sé cómo usted lo ve, profesor Martínez Fraga. Sí, había en ese caso particular, había muchos obstáculos prácticos, ¿no?, para el Estado. Por ejemplo, el caso claro trataba de proveer agua en la provincia de Buenos Aires. La evidencia, las pruebas mostraban que había un gran déficit antes de la inversión en cuestión, ¿no?, y que mejoró después de la inversión. Y claro, hubo alegados que no mejoró lo que tenía que haber mejorado y
que no había el nivel de eficiencia que se tenía que haber realizado. Pero de verdad hay varios temas difíciles, ¿no? En cuanto probatorios muy difíciles. Si, por ejemplo, si en T1 al principio había un déficit de agua o de cumplimiento con el derecho humano a tener agua, ¿cómo es que al mejorarse se sigue violando ese derecho, ¿no? Al no llegar a un nivel de eficiencia se sigue violando ese derecho? ¿O cómo es que efectos de daños y perjuicios se pueden medir en cuanto a profundizarse o eliminarse? O en la medida en que un contrato de concesión puede crear nuevas responsabilidades de derechos, de cumplir con los derechos humanos y transferir esa responsabilidad a un particular, privado o inversor, del Estado al inversor. ¿Es eso posible? ¿Es eso razonable? ¿Se contempla? ¿Cómo se miden los daños y perjuicios de la reconvención, ¿no? Todos estos son problemas muy serios, ya a nivel físico probatorio, pero también están los temas conceptuales que se han estado discutiendo, meditando, perfumando en este diálogo que hemos tenido, que es en qué medida, cuándo es que un API deja de ser un API, se convierte en una oportunidad de ventilar y discutir temas que tienen que ver y no tienen que ver con poder atraer inversión, que tienen y no tienen que ver con la manera en que esa inversión se protege y se cultiva, que tienen o no tienen que ver con identificar situaciones o ejemplos en donde el Estado, en cumplir con su obligación regulatoria, judicial, legislativa, no cumple con su obligación de proteger una inversión, un inversionista extranjero. Al fin del día, el derecho público internacional de la protección de inversiones trata con este tema, con tratar de reconciliar la obligación existencial del Estado de regular, de legislación, del ejercicio judicial, con la obligación que compite con esta de proteger la inversión extranjera para que pueda existir el desarrollo económico entre los países. Y si empezamos a desnaturalizar estos tratados y se convierten en tratados que dan pie a poner en tela de juicio el derecho, la manera en que una empresa se ha comportado históricamente o se comporta con respecto a la inversión en particular, que se pone en tela de juicio como se tendría que poner en tela de juicio, aún en el contexto de una contrademanda, de una reconvención, el expediente de derechos humanos del país receptor en particular, ya sí se está desnaturalizando el proceso entero, se está convirtiendo en otra cosa, se está convirtiendo en un tribunal de todo y de nada en particular. Y eso no tiene mucho que ver con lo que estamos tratando de hacer. Mira, estos tratados, el sistema entero tiene sus problemas y sus déficits y su crítica justificada, pero la realidad es que si se mira con un ojo objetivo, el sistema funciona, en general funciona. Es el único medio que ha existido en la historia de la humanidad, de verdad, para proteger en un sistema deslocalizado la inversión extranjera de una manera lo más neutral posible. El derecho aplicable de verdad es el derecho internacional público, el derecho de todos los países, de ningún país en particular, en donde hay 3 idiomas oficiales, por lo menos dentro del rubro del CIADE, en donde los árbitros no tienen nada que ver desde el punto de vista de su ciudadanía, ¿no? con las partes. El sistema funciona. Lo que tenemos que ver son dos cosas, creo que es fundamental. Primero, cómo tratar y balancear estos temas de
la responsabilidad de empresas, los temas de derechos humanos, cuando son netamente relevantes a lo que está ante ese tribunal, que es un tratado muy particular, con unas miras también muy específicas, muy particulares también, y balancear los intereses. Pero siempre se tiene que mantener el ojo en conservar el estado y la razón de ser de ese tratado en primera instancia. Mira, cuando dejas a un lado los tribunales específicos, ¿no? Como el Tribunal de Irán y Estados Unidos, y los tribunales particulares como los que existieron entre Venezuela e Italia, por ejemplo. Este es el único paradigma en donde un particular puede buscar recursos en materia civil contra un Estado. Y funciona. Y el mundo es, yo creo, un mundo mucho más rico porque existe este sistema, que si decimos no, el sistema no puede abarcar toda una serie de temas y por lo tanto no sirve, porque el sistema es parcial hacia los demandantes y discrimina contra los países receptores. Se pueden decir estas cosas, pero al final del día yo creo que en lo que son los sistemas de adjudicar, este ha sido, francamente, no obstante toda la crítica que ha recibido, ha sido uno de los más eficientes que han existido en la historia de la humanidad. Gracias, profesor. Bueno, quizás por cuestiones de tiempo vamos a concluir con una última ronda. He tratado de agrupar dos preguntas muy interesantes que nos hicieron y que tienen que ver con algo que creo que ha estado subyacente en toda nuestra conversación, y es la fragmentación del derecho internacional, ¿no? Esta idea de que hay normas subespecializadas y regímenes subespecializados en materia ambiental, en materia de derechos humanos, en materia de inversiones, y cómo es que interactúan unas con otras, ¿no? Una de esas primeras preguntas eran, por ejemplo, ¿cómo hacemos con la duplicidad de procesos? Que creo que no necesariamente ocurre en el caso de la Corte Interamericana, pero hay algunos casos interesantes sobre duplicidad de procesos entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por protección al derecho a la propiedad. ¿Cómo es que los tribunales arbitrales de inversión podrían acoger, digamos, lo que se resuelva o lo que se argumente en esos procesos de derechos humanos? Y el otro conflicto es un conflicto más bien de obligaciones, ¿no? Si es que en su experiencia o a su manera de ver, ¿cómo es que los tribunales arbitrales podrían resolver, si es que en algún momento se plantea un argumento de ese tipo, que yo creo que no se ha planteado hasta el momento, un conflicto de obligaciones internacionales, ¿no? En el Perú, y la pregunta iba dirigida expresamente a esto, se está debatiendo la ratificación del Acuerdo de Escazú, que creo que también es un debate que se está teniendo ahora en Colombia, que es un tratado en materia de medioambiental. Y nos preguntan qué pasa si es que ahí hay obligaciones que entran en conflictos con obligaciones bajo tratados de inversión. ¿Cómo es que un tribunal de inversión podría resolver estos conflictos o aparentes conflictos entre obligaciones internacionales? Y quizás le puedo dar ahí la palabra al profesor Martínez Fraga. Sí, bueno, antes que nada, un tribunal de inversión no tiene potestad de resolver ningún tipo de conflicto. Y si vemos de cerca el rubro entero del sistema de inversión, de arbitraje de inversor-Estado, vemos que, por ejemplo, tiene el fork in the road, ¿no? El famoso fork in the road, en donde se tiene que dar por alto también todo tipo de, en inglés llaman el waiver requirement, ¿no? En donde tiene que dar por alto cualquier tipo de proceso paralelo. Claro que nosotros vemos que, por ejemplo, en el derecho, los derechos humanos, el derecho a la propiedad es un derecho fundamental. Y yo creo que sí pueden reconciliarse, por ejemplo, procesos paralelos basados en una expropiación y el derecho de violación de derechos humanos en un tribunal apropiado, si sea el interamericano o el europeo o el de África. Pero francamente tenemos que acordarnos que nosotros en el espacio del arbitraje inversor-Estado no se puede de verdad reconciliar a mi juicio, en mi opinión,
ningún tipo de conflicto con otro tribunal. La jurisdicción está muy limitada y aún una condición previa a poder perfeccionar esa jurisdicción es haber escogido un remedio y también haber dado por alto cualquier otro tipo de remedio que esté expresamente en conflicto o que se duplique. Yo lastimosamente me estoy preparando para 3 arbitrajes seguidos en octubre, noviembre y diciembre y no estoy al tanto del tema peruano, como usted hizo referencia. Gracias, profesor. Y ahora le doy la palabra al profesor Amado. Bueno, gracias. Tengo la verdad, no puedo agregar a lo que ha dicho, lo que ha dicho el doctor Martínez Fraga. Más bien, si es mi última intervención, que así entiendo que es en este panel, sí me gustaría volver a un tema que ya mencioné, porque creo que tenemos que seguir, digamos, afirmando una y otra vez el concepto del valor que ha tenido y tiene el sistema de arbitraje de inversión en referencia a Estado en los últimos años. Hace un momento yo dije, y bueno, además tiene que ver con lo que es materia de este panel, ¿no es cierto? Que conjuntamente con el sistema de derechos humanos es el otro gran desarrollo que ha logrado el derecho internacional y que ha funcionado. Aunque haya personas que lo critiquen con argumentos que de repente pueden tener algún atisbo de importancia, la manera, digamos, como uno se dedica como uno debe mirar un sistema que funciona, nunca puede ser tratar de eliminarlo, tratar de desligarse de él, dinamitarlo. O sea, eso es una situación que tenemos que tener muy en cuenta. O sea, el sistema de tasa de inversión, y suscribo lo que acaba de decir el doctor Martínez Fraga, ha funcionado, ha aportado, le aporta todos los días al flujo de capitales a nivel internacional, al éxito de la actividad económica vista globalmente, ¿no es cierto? No es una casualidad que prácticamente sea una partida de nacimiento para los estados hacerse parte del CIADI, por ejemplo, o de la Convención de Nueva York, en el momento en que, digamos, en el que pueden hacerlo. Es más, países que históricamente no habían sido parte, ¿no es cierto?, se están incorporando al sistema como, digamos, como si esto fuera más bien una especie de endose, ¿no es cierto?, del valor que tiene el sistema de arbitraje de inversión en todos los temas. Yo creo que en el tema concreto de derechos humanos, esto no es distinto, es lo mismo. O sea, el sistema de arbitraje de inversión tiene que ser cuidado, ¿no es cierto?, cuidado de estas intromisiones de cosas que pueden tener una relación, ¿no es cierto?, pueden tener algún valor, pero que no tienen que ver con la esencia de lo que es el sistema, ni mucho menos son un cuestionamiento a la validez del sistema, ¿no? Voy a decir como última frase, porque la verdad que es, ¿cómo se llama?, me vino a la cabeza y la estaba buscando mientras escuchaba una de las intervenciones. Esa frase de Churchill, ¿no?, donde dice que construir puede ser la labor lenta y laboriosa de muchos años, ¿cierto? Destruir puede ser un acto impensado de un solo día. Así es que yo creo que eso se aplica al tema del que estamos tratando y con eso cerraría mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, y finalmente quiero darle la palabra a María Ángeles. Te doy la palabra para tu intervención. Gracias. Bueno, no, dos comentarios. Frente al tema de fragmentación y armonización, yo creo que
El reporte de fragmentación de la Comisión de Derecho Internacional es muy interesante y trae unas herramientas que existen para poder combatir, si se quiere, o tratar el problema de la fragmentación, y yo no creo que este sea un caso ajeno en donde no se puedan utilizar. De hecho, en este panel hemos mencionado varias de esas herramientas, las reglas, la aplicación de las reglas de interpretación de los tratados, entre otras que pueden ser utilizadas. Yo pienso que la fragmentación no necesariamente es mala, si se quiere, o problemática, simplemente es un desafío adicional y es un desafío real del derecho internacional público hoy en día en todos los estados. Yo creo que lo que hay es que ser consciente como de cuáles son esas herramientas para abordar. En línea con eso, creo que en los estados también ahí tiene que haber una claridad, si se quiere, desde política, de cuáles son sus compromisos internacionales, pues porque es difícil, bajo el derecho internacional público, obviamente hay algunas normas que sí tienen un rango superior, pero son muy pocas, no es la regla general. Y es difícil que un Estado empiece a argumentar que el incumplimiento de una norma de derecho internacional por el cumplimiento de otra norma de derecho internacional. Entonces ese ejercicio de armonización tal vez tiene que venir desde el Estado en su momento de incepción. ¿A qué me refiero con esto? Pues estamos hablando principalmente de normas que son de tratados internacionales. El proceso de negociación de tratados internacionales es un proceso largo en el cual el Estado tiene, los Estados, cada uno de los que estén participando, tiene una oportunidad amplia de discusión, y luego vienen unos procesos internos que varían de Estado a Estado, en donde también hay otros momentos de la posibilidad de, en efecto, comprometerse a eso que se está acordando en ese tratado. Entonces yo creo que esto lo que pone es a los Estados en un deber muy amplio, muy alto de revisar muy bien y de entender muy bien los compromisos. Yo creo que hay cosas importantes que se están haciendo, el hecho de que, por ejemplo, las discusiones y las negociaciones se hagan de manera transparente, se involucren a los diferentes grupos de interés a participar en estas conversaciones. Eso es clave porque, pues, nuevamente, el momento de presentar reparos no es cuando el tratado entró en vigor, el momento de presentar reparos es cuando el tratado se está negociando, se está discutiendo, y yo creo que eso sucede en varios estados, entonces pues también me parece un punto importante. Y frente al comentario que nos hacía Nicolás sobre el tema de la duplicidad, yo creo que eso es algo que antes uno no puede evaluar en abstracto, toca mirar caso a caso y dependiendo de los tratados, porque obviamente si bien puede haber puntos de conexión entre los diferentes procesos, por ejemplo, una reclamación por vía de derechos humanos y una reclamación de inversión, eso no necesariamente quiere decir que sean iguales y que efectivamente haya dos decisiones sobre el mismo punto. Ese es un tema que, en mi opinión, es realmente muy detallado, porque puede que haya diferencias no tan evidentes o sutiles, o diferencias en las obligaciones, en lo que se está reclamando, que al final del día resulten que no sea una duplicidad de procesos, así como puede que no las haya. Entonces yo creo que ante eso sí debe haber un rigor de análisis muy preciso de cara a cada uno de los foros de reclamación. Ahora, ante eso también está el derecho, pues, que existe, que es un derecho también, ya que estamos hablando en ese sentido de derechos humanos y derechos fundamentales, el derecho a acción. Entonces, pues es posible que en algunos casos se presente la duplicidad, tendrán que ser los jueces específicos o los árbitros específicos quienes determinarán si la hay o no, y si la hay, si eso da lugar a que su reclamo no pueda prosperar, pero no por eso se puede ex ante limitar o excluir la posibilidad de que una persona sea, dependiendo del contexto, una persona jurídica o un ser humano, pues acuda a las vías legales para solucionar sus controversias. Entonces yo creo que eso es algo que pues que toca entrar a considerar en el detalle específico y en el rigor específico de cada uno de los casos. Muchísimas gracias, María Angélica. Bueno, con eso yo creo que podemos dar por concluida esta conversación. Le voy a dar la palabra a Cristina de Enfoque de Derecho, porque creo que tienen ahí una pequeña cosilla que hacer, pero no sin antes quiero agradecerles a ustedes tres por habernos acompañado, y de nuevo por su generosidad con su tiempo. Sabemos que los tres son personas muy ocupadas, y que el sábado en pandemia no necesariamente es el mejor horario, pero muchísimas gracias. Yo en lo personal he disfrutado mucho esta conversación y estoy seguro que los asistentes al evento también. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí le doy la palabra a Cristina de Enfoque. Sí, muchas gracias, Nicolás, y a todos los presentes y a los panelistas. En verdad ha sido un placer escuchar cada una de sus ponencias y desde la experiencia que ustedes han tenido en el rubro.
Sin nada más que decir, doy por concluido el evento y esperando volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Finalmente también quería mencionar al ganador de la revista que habíamos tenido esta semana, que fue justo a propósito de la revista 77 que sacamos en Temis. Estamos bastante contentos de que haya sido un ganador de provincia. Justo están haciendo ahorita el sorteo y el ganador es Fernando Aguilar Álvarez. Felicitamos este premio y lo vamos a comunicar también por nuestras redes, así que si es que no está ahorita presente lo vas a ver ya por las redes de Enfoque. Nuevamente agradecemos su presencia a todos los espectadores y si desean adquirir la revista 77 de arbitraje de Temis, la pueden hacer dentro de nuestra plataforma en Joinas o si no, escribirnos al interno para ver las coordinaciones respectivas. Sin más, muchas gracias a todos los presentes y a los panelistas. Ha sido un placer y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias.